Una de las mayores riquezas de la República Democrática del Congo, los minerales, se ha convertido en la principal fuente de sufrimiento y guerra, en particular en el este del país. En esta ocasión, Donato, un congoleño nacido a orillas del lago Kivu, nos guía por esta realidad que también conoce. Por caminos largos y casi intransitables, vamos con él a las minas donde se extraen minerales tan codiciados por el mercado internacional como la casiterita, el coltán y el oro. Desde las minas artesanales, excavadas con mucho esfuerzo y sin ayuda alguna de maquinaria, estos minerales viajan a través de diversos intermediarios y exportadores hasta salir del suelo congoleño sin apenas beneficio para la población. El saqueo de recursos naturales sigue como antes. Quizás las tácticas han cambiado, pero el saqueo continúa. Pillaje en el que participan varios grupos armados apoyados por estados vecinos, en particular Ruanda. Las dos guerras que ha habido en el Congo jamás han sido, como se entiende a menudo, guerras de liberación. Son más bien guerras económicas para poder explotar los minerales del Congo. Los recursos mineros han contribuido a alimentar el conflicto, han servido para financiar la guerra. Además de pobreza, esta guerra por los minerales ha causado enormes sufrimientos a la población civil, víctima de matanzas, violaciones y torturas. En los alrededores de Goma se levantan varios campamentos de desplazados como este. Albergan parte del alrededor del 1 millón de personas a las que el terror ha hecho huir de sus aldeas. Aquí malviven. Su única esperanza es que llegue la paz para poder volver a casa. Esto es lo que les cuenta el reportaje de en portada Minerales de Guerra. Mi nombre es Donato, soy Donato Luyando, misionero javeriano. Nací en la República Democrática del Congo, que es un país castigado desde los años 60 por una guerra que nunca ha acabado. Un país 4 veces más grande que Francia y España, más o menos. Se trata de un país muy rico en recursos naturales y un país que tiene el 60% del bosque que hay en el África Central, que es el segundo pulmón del mundo. Este país tiene un río muy grande que se llama el río Congo. Ese río baña el país desde el sur en Katanga hasta Matadi, pasando por el este y el norte. Tiene un potencial eléctrico que podría alimentar toda África Central. Nací en la zona de los Grandes Lagos y precisamente en Bukavu. Ese nombre Bukavu quiere decir dónde salían las vacas, porque se pensaba que antes había vacas que salían de este lago y que la gente aprovechaba para vivir. De hecho, la gente en esta ciudad siempre ha vivido de la leche y de las vacas. Bukavu, antes, cuando nosotros éramos niños, era una ciudad muy bella en el sentido de que había una urbanización impecable y había también flores en todos los sitios, había juegos de agua y con su clima, Bukavu era un lugar donde uno podría descansar sin problema, donde hacía bueno vivir. Y además alrededor de Bukavu había tierra fértil donde se cosechaba mandioca, se cosechaba judías, garbanzos. Pero con las guerras que empezaron desde los años 60, Bukavu ha sido destrozado. Total, siempre hemos estado en una situación de guerra y la ciudad ha vivido las consecuencias. Os vamos a contar las causas de esa guerra que está haciendo muchas miserias y la causa de este sufrimiento que está viviendo este pueblo de Bukavu y del Congo en general.
Les vamos a contar lo que supone la explotación minera en la República Democrática del Congo. La explotación de las minas de casiterita, de coltán y de oro. Todo eso no ha supuesto felicidad para el pueblo congoleño, sino guerra. De hecho, desde 1998 han muerto cerca de 5 millones de personas por causa de esa riqueza. Para empezar, nos vamos a Calais, que es un pueblo que está a cerca de 90 kilómetros de la ciudad de Bukavu, en el este del Congo. El pueblo de Calais es un pueblo pobre, sumergida en la miseria, a pesar de que haya una mina de casiterita aquí, la mina de Kalimbi. En cuanto a la casiterita, está a veces asociada con el coltán y lleva consigo el estaño que sirve en la electrónica. Había una compañía minera que se llamaba Chamika. Esta empresa hizo trabajar a la gente durante 5 meses y prometió a cada uno $5 diarios y se fue sin pagar ni $1 ni un franco mientras hizo trabajar a 500 personas en esta mina. La población se encargó de la explotación minera y hoy las consecuencias son muy nefastas. El gobierno no ejerce ningún control. La explotación de la casiterita cuesta mucho. Aquí tenemos una galería muy grande y allí es donde entran la gente a buscar esa casiterita y algunas veces se le cae la tierra y se quedan allí muertos. Las dificultades son muchas. Nada más entrar nos encontramos con mucha agua, por lo que necesitamos una bomba para sacarla fuera. Necesitamos un ventilador para que nos entre aire, porque allí hay mucho gas. Necesitamos un martillo y un pico. El beneficio es conseguir algo para comer, nada más. El precio de la casiterita ha bajado últimamente. Solíamos vender el kilo de casiterita a $4, a $5, aquí en nuestra zona. Pero hoy nos dicen que el precio ha bajado y ha llegado a los $2. En esta tienda descansan los que trabajan en esta galería. Después de trabajar en esta galería, vienen aquí y cuando hay algo que comer, que suele ser mandioca o otras cosas parecidas, vienen aquí y descansan un poco. Pero son las mujeres que cargan con la casiterita para llevarla en la ciudad o para llevarla en el pueblo. En general, este trabajo no beneficia mucho a los habitantes de Calais. Aquí, un kilo de casiterita cuesta $2. En cambio, en Bukavu, ese mismo kilo de casiterita ya cuesta $4.05. Y a nivel internacional está costando ahora $12. El 60% de los niños están desnutridos. El 60%. Mientras esta gente trabaja en las minas. ¿Cómo podemos afirmar que esta mina beneficia a esta gente si vemos que sus hijos están desnutridos, están mal vestidos y no están escolarizados? Yo diría que en Kalimbi la mina ni beneficia a los mineros ni a sus familias. Los que más beneficia de la explotación de casiterita aquí en el Congo en general y en el Kivu Sur en particular son los exportadores, que es el caso de Olive, que es el caso de Muyeye.
Esa casiterita, cuando llega en Bukavu, se almacena, como podemos ver aquí, y después se exporta. Este saco es mío. Está escrito mi nombre. Es un saco de 50 kilos. Empaquetamos 50 kilos en cada saco. Todos estos sacos que ven son de 50 kilos por hombre. Esta casiterita la hemos extraído en Kasese, provincia de Maniema, y la traemos en avión. Hay sacos de coltán aquí. Todo aquí está mezclado. No hay posibilidad, no cultivamos. Aquí no hay campos para cultivar. Si sales por las aldeas, los Interahamwe y otras fuerzas negativas están allí y la gente no puede ir a trabajar al campo. Es decir, el único mercado que tenemos es el mineral. La mayoría de la gente no cultiva. Casi toda la juventud del sector rural ha sido víctima de todas las guerras. No ha tenido tiempo de estudiar. Y ahora esta juventud quiere estar en el sector minero. Y por eso, en este sector, se encuentra casi toda la población productiva, la población capaz de hacer otras actividades que pudiesen beneficiar a la provincia. No podría cuantificarlo exactamente, pero estimo que es un 60% de la población. Toda la explotación minera del Kivu Sur es artesanal. Tenemos los señores de la guerra que explotan. Tenemos grupos armados extranjeros que explotan. Pero también hay congoleños. Incluso de vez en cuando, oficiales del ejército regular que explotan. Este es el aspecto ilegal. Los militares congoleños operan junto con extranjeros ruandeses que vienen a abastecerse de materias primas. ¿Usted quiere saber de dónde viene esta materia? El coltán, la casiterita. Las materias provienen de aquellas explotaciones que no están controladas ni por el Estado ni por los servicios públicos de estos pueblos y demarcaciones. Por tanto, estas materias están controladas por los comerciantes que colaboran con los soldados y les ayudan a exportar estas materias a Ruanda y algunas veces, a través de Uvira, a Burundi. La producción minera no aporta ningún beneficio a la población, sino más bien a los extranjeros, que son los primeros beneficiarios. El Congo tiene el 80% del coltán que hay en el mundo. El coltán se encuentra sobre todo en el Kivu general, en el Kivu norte y en el Kivu sur, y un poco también en el norte de Katanga. Este es el coltán puro. No tiene impurezas ni cuarzo. Es buen coltán. El coltán es un superconductor. Interviene en la fabricación de teléfonos móviles, de aparatos aeronáuticos, de ordenadores, sobre todo portátiles, y de armamento puntero. Este coltán llegó a alcanzar en los años 2000-2001 hasta $600 el kilo. Este es el cuarzo. Este es el coltán. El cuarzo y el coltán están mezclados. Cuando lo machacas, el coltán se queda a un lado y el cuarzo a otro. Luego se criba, se quita la suciedad y el coltán queda limpio. Para saber la cantidad de tantalio que hay en cada saco, hace falta analizarlo en un laboratorio. Lo machacamos para ver el tantalio que hay en la mezcla. Lo mezclamos para que esté homogéneo y tenga mayor densidad.
Después lo pasamos por la máquina para ver si tiene bastante tantalio. Debido a que nuestro país está en guerra, este trabajo me ayuda. El problema es que ahora todo el mundo se va a trabajar a las minas. Ni siquiera hay quien se ocupe de los niños que tienen que ir a la escuela. Hasta los propios maestros dejan las escuelas para trabajar en las minas, porque allí pueden conseguir dinero con facilidad. Es un fenómeno que contribuye al empobrecimiento de la población. El dinero del coltán es dinero de sangre, porque los militares explotan el coltán junto con los civiles. Pero a menudo, estos militares lo explotan después de haber saqueado, de haber violado. Tras haber maltratado a la población, lo explotan para su propio beneficio y no para beneficio de la población. No hay ningún provecho para la comunidad y por eso decimos que estas minas son minas de sangre. En el campo, la situación actual es aún más difícil porque en la ciudad hay algo de seguridad. La gente puede plantearse la vida, difícilmente es verdad, pero se la plantea. Pero en los alrededores de Bukavu, en los pueblos, es más difícil porque es allí donde encuentras los interahamwe, encuentras los maimais, encuentras los rastas, que todo eso son bandas armadas. Y por muchas de ellas tienen apoyo de países vecinos, entre otros Ruanda. Pues esos bandos armados lo que hacen es coger la cosecha, cuando llega el momento, es violar las chicas y las mujeres. Algunas veces te dejan sembrar tranquilamente. Y después de la siembra, cuando llega el momento de la cosecha, se presentan unos 5, 6, 10 con armas, los interahamwe, y dicen al responsable de la tierra, oye, te damos $10 para todo lo que tienes. Lo que te han dado es lo que tienes que aceptar y si no lo aceptas te matan. Los recursos mineros han contribuido a alimentar el conflicto, porque en algunos momentos ha servido para financiar las guerras. Según el último informe del Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre la República Democrática del Congo, las autoridades de Ruanda han sido cómplices en reclutamiento de soldados, incluso de niños. En cuanto a los FDLR, que es el Frente de Liberación de Ruanda, el método principal de recaudación de fondos es el comercio ilegal de recursos minerales. Obtienen millones de dólares anuales del comercio mineral, en particular casiterita, oro, coltán y wolframita de la región oriental de la República Democrática del Congo. La mayor parte de las guerras que ha habido en el Congo no son, como dicen los medios de comunicación, guerras de liberación. Más bien son guerras económicas para saquear los minerales del Congo a un precio barato. El Frente Democrático de Liberación de Ruanda, el FDLR, permanece en las selvas, ocupa zonas mineras, las explota y viene a vender aquí. Consigue dinero para vivir allí, para comprar armas, y mientras tanto, los que compran estos minerales no pagan ni un impuesto a la República Democrática del Congo. Y ahora se dice que los países vecinos son los grandes productores de oro, de coltán, de casiterita, y sin embargo no tienen ni una mina en su territorio. Es un circuito que beneficia tanto al FDLR como a los compradores. Si, por ejemplo, hay escaramuzas entre diferentes grupos armados, con mucha frecuencia es para quitarse la mina entre sí. Así, las minas explotadas actualmente, sobre todo en el este de Congo, no son solo explotadas por los congoleños. Hay congoleños que trabajan, pero subcontratados por otros. Nunca es fácil saber quién es el verdadero jefe, quién está a la cabeza, quién es el jefe de la explotación. La mayor parte de las minas explotadas en el este de Congo, en particular en el Kivu Sur, lo son por tropas extranjeras. La población de Chondo es también muy pobre y además
Es muy difícil llegar a la mina de Chondo y como a las demás minas que hay en el Congo, particularmente por las carreteras que muchas veces no son asfaltadas y en algunos lugares incluso estropeadas, y por lo tanto resulta muy difícil llegar a donde están las minas, y eso supone también dificultades para la población que vive en esta zona, que queda muy aislada. Esa población se encuentra en una situación de miseria y eso preocupa, porque uno se pregunta cómo puede ser que en una zona donde se explote oro, que el oro ha subido mucho con esa crisis, la población viva en una miseria como esta. La explotación del oro supone dos aspectos. Los hay que lo explotan en los ríos, cavan, trabajan y sacan el oro, que se llama el oro masivo. Y los demás trabajan en una galería como esta. Aquí estamos en una mina de Chondo, en el territorio de Buriñi. Buriñi está situado en el Kivu Sur, en el este del Congo. Aquí tenemos una galería muy grande donde trabaja mucha gente, que es lo que estamos viendo aquí. Esta gente trabaja en esa galería en una condición muy difícil. Hacen una explotación artesanal del oro y entran en una galería como esta en búsqueda del oro. Y no se sabe exactamente lo que se va a encontrar. Y de vez en cuando, como es el caso de Casiterita y el caso de Coltán, la tierra se derrumba de vez en cuando y mata a unos cuantos. Bueno, y ahora vamos a descubrir lo que hay dentro. Pues, vamos. Estoy buscando oro. Nuestra vida aquí es buscar, solo buscar. Es muy dura, durísima. Llevo 12 años aquí. Sí, puede caerse en cualquier momento, pero tenemos una cosa ahí que nos avisa. Si se cae, se cae. Si se muere, se muere. Es el trabajo. Si trabajo y encuentro oro, puedo construir una casa, comprarme un coche. Si Dios me ayuda, puedo conseguirlo. Pero en esa galería pues se supone buscar el oro, encontrarlo y ir hasta este lugar donde se machaca y machacando después se hace ese largo proceso para sacar el oro que hay dentro. Este oro empezó en 1992. Es cuando se comenzó a cavar. Sabemos que tenemos un área muy grande para cultivar, pero el oro nos ayuda a tener algo que nos hace más fácil las tareas agrícolas y la vida. Nos hace falta un apoyo que nos ayude a dar trabajo a toda esa gente. Esta mina de Chondo está controlada por una banda armada que se llama Interahamwe y en muchas otras minas de Congo están controladas totalmente por bandas armadas y de eso viven. Sus minas les ayudan a comprar armas y así pueden seguir haciendo la guerra. Al llegar a la mina de Chondo, te encuentras con el Frente Democrático de Liberación de Ruanda. Te encuentras con los Mai Mai. Si vas al otro lado, a Buriñi, te encuentras con los militares congoleños que están saqueando. Y los militares no están autorizados a entrar en las minas. Son trabajos que han de hacer los civiles. Pero hoy nos encontramos con que los extranjeros que proceden de Ruanda, que son simplemente refugiados en Congo, explotan los minerales de Congo de espaldas a los congoleños y están saqueando.
¿Quién se beneficia? La población se contenta con los $4 que le dan en la mina, pero eso no conduce a nada, no ayuda al desarrollo. Son los exportadores los que ganan más dinero porque exportan y sacan fuera las divisas y no hacen nada porque retornen aquí. ¿Qué se encuentra en estos pueblos? Casi nada, ni siquiera un centro hospitalario. Ese es el problema. Después de sacar ese oro, se lleva al mercado. Y en ese mercado hay como unos intermediarios que lo llevan al mercado, y de allí hay otros intermediarios que vienen de la ciudad de Bukavu que lo sacan también de allí y lo llevan fuera del país. Según documentos oficiales del gobierno, reconocidos por la ley, Congo produce más de 3.000 kilos de oro. Más de 3.000 kilos de oro. Pero en la oficina de control solo están registrados 100 kilos. Algunos de nuestros comerciantes, que quieren sacar más beneficios, prefieren colaborar con los extranjeros y sacarlo mediante piraguas, barcos desde el puerto del lago al exterior. Cuando hablamos de las bandas armadas, tengo un poco la inclinación de implicar también a la MONUC. De hecho, esa misión de la ONU estaba destinada a ayudar al pueblo congoleño a salir de esa situación de guerra. Pero muchas veces está allí solo para observar cuando se matan a los pequeños, y algunas veces, como fue el caso de 2004, cuando Nkunda ocupó la ciudad de Bukavu, a alejar un poco a algunos políticos y después a contar a los muertos. La MONUC no parece hacer más que eso. Mientras tanto, la MONUC parece ser una potencia que tiene los muchos coches que hay en el Congo, que tiene aviones, que tiene todo lo que se necesite, pero que en realidad no hace nada. La MONUC, l'armée congolaise, el FDLR, la MONUC, el ejército congoleño y el Frente Democrático de Liberación de Ruanda colaboran en la zona donde hay explotación minera. Y no podemos dudar que ciertos soldados de la MONUC son comerciantes y vendedores de minerales. Lo son y utilizan vías no autorizadas, negocian con los comerciantes y estos son los que les venden los minerales en el mercado internacional. La última resolución de Naciones Unidas, la 1857, da mandato a la MONUC para seguir y verificar todas las rutas por donde pasan el oro y el coltán. Estupendo. Pero hay un riesgo enorme, enorme. A título individual, las gentes de la MONUC acabarán siendo grandes comerciantes de oro y de coltán. ¿Y cómo vas a controlarlos si los controladores tienen que comenzar a ser controlados? Está jodido. La guerra en Congo ha tenido muchas consecuencias. En primer momento ha habido la muerte de más de 5 millones de personas a través de la realidad de los desplazados aquí en Goma. Este campo está lleno de mujeres y niños y pocos hombres. Han vivido situaciones muy difíciles. Los sufrimientos de la guerra son muchos y no faltan. Estábamos escuchando tiroteos en la zona de Katari y cuando el tiroteo fue mayor decidimos huir. Y por la noche, a la hora en que todo el mundo está en casa, porque vienen por la noche, atacaron, hicieron de todo, mataron. Y luego fue cuando decidimos salir y venir a este campo. Aquí tenemos una vida muy dura. No tenemos comida,
es simplemente sentarse y esperar. No tenemos nada. A veces tenemos ayuda de comida, pero es poquísima, no nos alcanza. La pobreza de no tener nada, no tenemos ni ropa. Si mejorase la situación en nuestra aldea, volveríamos. Me caí en un terraplén y cuando escuché que todo se había acabado, me levanté y me fui. Y Dios me salvó. A todos los demás los mataron. A todos. Veíamos que eran soldados, pero no sabíamos qué tipo de soldados eran. Veía uniformes, pero no sabía qué tipo de personas eran. Cuando vi todo eso, pensé, mejor quedarnos aquí. Y así me quedé aquí. Y ya llevo 1 año y 3 meses. Y sigo aquí. Así es la vida. La vida aquí es muy dura. Es muy dura. Aquí estoy aprendiendo a coser. En este campo he aprendido a cortar un patrón y coserlo. Si vuelvo a mi casa y si Dios me ayuda y puedo conseguir una máquina, puedo volver a casa y puedo hacer un vestido a un niño o a otra persona. Y puedo conseguir algo de dinero para comprar, aunque sea sal. Este es el plan. Y sobre todo se han utilizado las violaciones como armas de guerra y de terror. Los militares invasores que venían de Ruanda, de Uganda y Burundi y algunos militares congoleños han violado muchas mujeres congoleñas. Algunas viven hoy día con SIDA y otras se ha quedado prácticamente destrozada toda la vida. Ha habido también muchas niñas, muchas chicas que han sido violadas y algunas que han sido llevadas, secuestradas y llevadas en la selva durante mucho tiempo. Y las demás, para no sufrir esa misma situación, han tenido que huir de sus poblados, venir en ese barrio y en ese barrio han caído en redes de prostitución. Y allí ahora muchas viven en casas, pequeñitas casas que se llaman casas de tolerancia, donde las explotan sexualmente. Estábamos un día en casa por la noche y vimos linternas llegar por todos lados. Y los soldados entraron en casa y empezaron a preguntarnos dónde estaba nuestro padre, dónde estaba nuestra madre. Los cogieron y se los llevaron. Luego nos cogieron a nosotras también y nos llevaron a la selva y nos violaron. Y cuando salimos de allí nos dimos cuenta de que estábamos embarazadas. Y nos tiraron en la calle. Y en la calle nos ayudaron a venir aquí. Soy de Kabare. Estaba en casa con mis padres y mis hermanos cuando vinieron los Interahamwe y entraron en casa, cogieron a mi padre y a mi madre y los mataron. Nos cogieron a mí, a mi hermano pequeño y a otros vecinos y nos llevaron a la selva. Y cuando llegamos a la selva, mataron a 3 de nuestros compañeros y con nosotros se ensañaron, nos torturaron. Hay algunas, las que han sido secuestradas en la selva, algunas han vuelto de allí embarazadas. Otras han tenido el embarazo dentro de la casa de tolerancia y cuando eso ocurría les echaban de la casa. Y algunas han tenido embarazo por violación.
Y aquí la costumbre no se presta al aborto, ¿no? Aquí el aborto es un fracaso tremendo. Entonces ninguna familia podría aconsejar a su hija de abortar. Pero al mismo tiempo, las que se han quedado así, se quedan marginadas. Y por eso las recogemos para intentar devolverlas la esperanza. Y de hecho la organización, la asociación que se encarga de esas chicas se llama Tumaini Ni Uzima, la esperanza da la vida. De aquí ahora mismo tenemos a 12 niñas y 8 bebés. Hay algunas que tienen todavía familia y después de 3, 4, 5 años, depende de cómo lo vemos, les llevaremos cada una en su familia para hacer una reinserción social. Y para las que ya no tienen familia, procuraremos buscar unas familias de acogida. Lo que queremos hacer de esas chicas es que después de los estudios aprendan también algunos trabajos profesionales que les puedan ayudar a reinsertarse después. En los trabajos que estamos pensando sería la agricultura, la ganadería y la panadería. Dios nos ayudó. Nos trajeron aquí a estudiar y la vida de mañana sería mejor si pudiese encontrar trabajo para poder progresar, desarrollarse poco a poco. Estudio enfermería y estoy trabajando. Ayudo a otros. Cuando se habla de la explotación mineral en Congo, se supone todo lo que se acaba de decir, pero al mismo tiempo se podía generar esperanza, porque este oro, el coltán, la casiterita y las demás minas que hay en Congo puede generar felicidad y riqueza no solo para los congoleños, sino también para los que viven alrededor del Congo y todos los que quieran vivir en Congo. Pero eso supondría que haya personas que entiendan que la vida es más que la riqueza. Cuando se me ocurre pensar en esta situación que acabo de contar, algunas veces tengo la impresión que se me bajan los brazos y que pierdo el sueño. Pero cuando veo cuántas personas se comprometen en esa lucha, tengo la impresión que hay razones para seguir luchando. Cuando veo los ojos de esas personas que algunas veces con una sonrisa tremenda a pesar de todo lo que se está viviendo, tengo la impresión que hay razones para esperar. Cuando miro la fuerza de las mujeres africanas en general y las mujeres congoleñas que no reparan en levantarse demasiado pronto de madrugada y acostarse tarde para luchar para que sus hijos sobrevivan, tengo la impresión que hay razones para seguir esperando y me niego a bajar los brazos. Me parece que con mucha gente de buena voluntad algo se puede conseguir en África en general y en Congo en particular. Tengo la impresión que hay razones para sonreír otra vez y tengo impresión que hay razones para seguir luchando y para seguir esperando. La vida es posible.
Después de ver este reportaje, Minerales de Guerra, quizás se pregunte qué tiene que ver con usted. Mire a su alrededor y en esos numerosos aparatos que le hacen más cómoda la vida encontrará estaño, tantalio, tal vez oro. Para quienes escarban la tierra en su búsqueda, esos minerales más que comodidad significan tanto sobrevivir como morir. Y casi siempre en lugares remotos y aislados donde es raro que lleguen las cámaras. Preguntar cuántos kilómetros hay a una zona minera es inútil. En un país con apenas 1000 kilómetros de carretera asfaltada, la única medida de la distancia es el tiempo. Los 90 kilómetros que separan Bukavu de Kalehe suponen 6 horas en un todoterreno, sin apenas paradas. Eso sin añadir imprevistos como un pinchazo o una de esas tormentas de la época de lluvia que convierten el camino en una pista de patinaje. A otras muchas minas desperdigadas por la selva y los montes, como Chondo, la única manera de llegar es a pie. A las horas de coche o avioneta hay que sumar caminatas de varias horas o de varios días, según los lugares. Eso supone que todo el mineral se saca a pie. Sacos de 50 kilos de casiterita y coltán que decenas de personas llevan sorteando peajes, controles y amenazas hasta la pista o el camino donde espera el intermediario. En 2007, en Portada viajó a la República Democrática del Congo. Hacía pocos meses que se habían celebrado con gran despliegue internacional las primeras elecciones democráticas después de 32 años de dictadura de Mobutu y 8 años de guerra. Una inesperada revuelta en Kinshasa prolongó el viaje. Durante 2 días, las milicias del entonces jefe de la oposición, Bemba, y el ejército se enfrentaron en la capital, dejando tras de sí varios centenares de muertos. La paz parecía frágil. 2 años después, la paz sigue siendo frágil, sobre todo en el este, y la población civil no ha visto mejoras en su vida. Y unos gramos de su dolor y sufrimiento están encerrados en nuestro ordenador, en nuestro móvil y en todos esos aparatos que nos hacen más fácil la vida.